¿La Fed seguirá hundiendo los mercados con las subidas de tasas? Hola amigos inversores, ¿cómo están? El tema de la semana fueron las minutas de la Fed. Aquí te cuento qué opinan los oficiales de las subidas de tasa de interés y qué se espera que haga la Fed en la reunión de diciembre. Además, te cuento el rendimiento de los grandes índices, datos del mercado inmobiliario y laboral y noticias desde China respecto al COVID. Por último, te digo mis conclusiones acerca de la actualidad de los mercados y mis perspectivas sobre si las subidas de tasas provocarán o no una recesión en Estados Unidos en el futuro. Los principales índices tuvieron una semana positiva. El SP 500 subió un 1,5% en la semana, ascendiendo en 4 de las últimas 6 semanas. El Dow ganó un 1,8% y ha subido en 6 de las últimas 8 semanas, mientras que el Nasdaq trepó un 0,69%. Me gusta. Comentario. En Asia, los inversores esperaban últimamente que los signos de relajación de las medidas de contención de COVID-19 en China permitieran un repunte del crecimiento económico, lo que también beneficiaría a la economía mundial. Varias ciudades chinas habían dicho que dejarían de realizar las pruebas masivas obligatorias y levantaron el requisito de que los residentes mostraran una prueba de test negativo reciente para entrar en lugares públicos. Sin embargo, el aumento de las infecciones por el virus COVID-19 y la notificación de muertes relacionadas con el virus por primera vez en casi 6 meses han hecho que los inversores se preocupen de que la normalización de China pueda retrasarse aún más esta semana. Suscríbete. Por otro lado, en el sector inmobiliario, datos indican que los esfuerzos de la Fed por enfriar la economía están funcionando. Las compras de viviendas por parte de los inversores cayeron un 30% con respecto a hace un año en el tercer trimestre debido a la caída de los precios. Este es el mayor descenso desde la gran recesión, sin incluir el primer trimestre de la pandemia del COVID. Los mercados de la vivienda que los inversores están abandonando con velocidad son los que subieron rápidamente después de la pandemia. Esa volatilidad crea mucha incertidumbre, lo que aumenta el riesgo de que muchos inversores pierdan dinero. En cambio, las ventas de nuevas viviendas unifamiliares en Estados Unidos aumentaron en octubre respecto a septiembre, según informó el miércoles el Departamento de Comercio. Ello desafió las expectativas de los economistas que esperaban un descenso de las ventas de viviendas nuevas en medio de la subida de los tipos hipotecarios. El miércoles por la mañana, los datos del Departamento de Trabajo mostraron que las solicitudes de subsidio de desempleo aumentaron con respecto a la semana anterior, pero se mantuvieron relativamente bajas. El sentimiento de los consumidores, por otro lado, cayó con respecto al mes anterior, pero fue mayor de lo que esperaban los economistas, según la encuesta de consumidores de noviembre de la Universidad de Michigan, publicada el miércoles. Los últimos datos económicos han sugerido que los consumidores siguen gastando, pero los analistas tienen una perspectiva mixta para el periodo crucial navideño. S&P Global Market Intelligence prevé que las ventas navideñas en Estados Unidos aumenten un 4,5% este año, lo que supone una ralentización con respecto al ritmo del 12,6% del año pasado, pero sigue estando por encima de los niveles prepandémicos. Traduciendo, vendría a ser un no está mal, pero... Sin embargo, ajustando la inflación, se espera que las ventas navideñas disminuyan por primera vez desde 2009, según S&P Global, lo que sugiere que la gente está comprando menos artículos de mayor precio. El evento más importante del calendario económico fue la publicación del miércoles de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, donde los inversores buscaban pistas sobre la opinión de los funcionarios de la Fed sobre el ritmo de la inflación y sobre si ésta impulsará al Banco Central a reducir el ritmo de la subida de los tipos de interés. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los funcionarios están a favor de ralentizar pronto la subida de los tipos de interés. De hecho, los mercados de futuros muestran que alrededor del 78% de los inversores creen que el Banco Central subirá los tipos de interés en una cantidad menor en diciembre, de 0,5 puntos porcentuales. En el ámbito empresarial, las acciones de Disney subieron el miércoles después de que el gigante del entretenimiento sustituyera al presidente ejecutivo Bob Chapek por Robert Iger, antiguo presidente y consejero delegado de la compañía. Asimismo, el viernes, las acciones de Activision cayeron un 4,1% después de hacerse pública la noticia de que la Comisión Federal de Comercio probablemente presentará una demanda antimonopolio para bloquear su adquisición por parte de Microsoft. Conclusiones. Fue una semana cortada debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos y relativamente tranquila en términos de volatilidad.
El tema de la semana fue la Fed, quien ahora se siente un poco más confiada después de la ralentización de la tasa de inflación en los últimos meses. El consenso hasta ahora para la reunión de diciembre es una subida de 0,5 puntos porcentuales. Creo que es razonable ver un tamaño menor, ya que hubo varias subidas de gran tamaño en poco tiempo, lo cual es perjudicial para las economías y las empresas. Pero faltan publicarse datos de inflación importantes antes de la reunión, que pueden modificar las perspectivas. Por otro lado, si bien la brecha entre las tasas de interés y la de inflación se achicó, todavía no están tan cerca y falta trabajo por hacer. Los tipos de interés están alrededor del 4% y la inflación en un 7,75%. Por lo tanto, en mi opinión, quedan varias subidas por delante todavía, pero quizás vaya a ir disminuyendo el tamaño. Si esto sigue así, la Fed en algún momento va a terminar de bajar la inflación a los niveles deseados. Eso no se discute. Lo que se discute es el precio que la economía deberá pagar por ello, o sea, si habrá o no recesión. Y a mi entender, debido a la gran cantidad de subida de tasas de forma tan rápida, considero que lo más probable es que haya una recesión en Estados Unidos en 2023. Pero, por supuesto, en esto certezas no hay y tenemos que seguir viendo cómo se desarrollan las cosas en las economías y los mercados. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, eres tú presionando el botón de suscripción.